Deprivación y delincuencia, Donald Winnicott, compilado por Claire Winnicott, Ray Shepard y Madeleine Davis. 8. Manejo residencial como tratamiento para niños difíciles, escrito en colaboración con Claire Beaton para Human Relations 1947. Los autores debieron tomar parte en un proyecto de guerra que surgió en cierto condado de Gran Bretaña en torno al problema presentado por los niños evacuados de Londres y otras grandes ciudades. Es bien sabido que parte de los niños evacuados no lograron adaptarse a sus alojamientos circunstanciales y que mientras que algunos de ellos regresaron a sus familias y a los ataques aéreos, muchos permanecieron en aquellos y se constituyeron en una verdadera molestia, salvo cuando se pudo proporcionarles condiciones especiales de manejo. Como psiquiatra visitante y asistente social psiquiátrica residente, formamos un equipo pequeño psiquiátrico destinado a lograr que un proyecto de este tipo tuviera éxito en nuestro país. Nuestra tarea consistía en asegurarnos de que se utilizaran realmente todos los recursos disponibles para manejar los problemas que se planteaban. Uno de nosotros, Donald Winnicott, como pediatra y psiquiatra de niños que había ejercido sobre todo en Londres, pudo relacionar los problemas específicamente vinculados con la situación de guerra y los problemas correspondientes de la experiencia recogida en tiempos de paz. El plan que se desarrolló fue necesariamente complejo y sería difícil decir que un diente del engranaje tenía más importancia que cualquier otro. Por lo tanto, hemos de describir lo que ocurrió, porque se nos pidió que lo hiciéramos y sin que pretendamos ser particularmente responsables por lo que de bueno hubo en todo ello, los criterios expresados son propios y se dan sin ninguna referencia a los otros participantes en el proyecto. Quizá sería mejor decir que también en nuestra tarea de asegurar que los niños recibieran realmente cuidado y tratamiento, teníamos que tener presente la situación total, porque en todos los casos se necesitaba mucho más de lo que podía hacerse y de lo que en realidad se hacía, y en cada caso, por lo tanto, la evaluación de la situación total ejercía considerable influencia práctica. Lo que deseamos describir en particular es precisamente esa relación entre el trabajo realizado con cada niño y la situación total. Debe mencionarse que no hubo intento alguno de hacer este proyecto un caso especial o un modelo piloto. No se buscaron ni se aceptaron subsidios de entidades dedicadas a la investigación. No se pretende afirmar que el proyecto con el que estuvimos relacionados fue particularmente eficaz o exitoso, o que alcanzó mejores resultados en nuestro condado que en otros. Es probable que la forma en que se desarrollaron las cosas en este condado hubiera resultado inadecuada en cualquier otro, y lo que sucedió puede tomarse como ejemplo de una adaptación natural a las circunstancias. De hecho, un rasgo significativo de los proyectos de guerra de este tipo fue la falta de un planeamiento rígido, lo cual permitió que cada departamento regional del Ministerio de Salud, de hecho, en cada condado de cada región, se adaptará a las necesidades locales, con el resultado de que al concluir la guerra nos encontráramos con tantos tipos de proyecto como condados. Podría considerarse que esto constituye una falla de la planificación general, pero en este sentido sugerimos que la oportunidad de adaptarse tiene más valor que la previsión. Si se elabora y se aplica un proyecto rígido, se fuerzan situaciones antieconómicas cuando las circunstancias locales no admiten una adaptación. Más importante aún, las personas que se ven atraídas a la tarea de aplicar un programa fijo son muy distintas de las que se interesan por desarrollar un proyecto por sí mismas. La actitud del Ministerio de Salud, al que le incumbió manejar estas cuestiones, nos parece haber apelado a una originalidad creadora y, por ende, a un interés vivo por parte de quienes debían organizar el trabajo y los proyectos de trabajo de acuerdo con las necesidades locales. En toda actividad relativa al cuidado de seres humanos, lo que se precisa son individuos con originalidad y un hondo sentido de la responsabilidad. Cuando, como en este caso, los seres humanos son niños que carecen de un ambiente específicamente adaptado a sus necesidades individuales, los participantes que prefieren seguir un plan rígido quedan descalificados para la tarea. Todo amplio proyecto,
para el cuidado de niños carentes de una vida hogareña adecuada debe ser, por lo tanto, de tal tipo que permita un amplio grado de adaptación local y atraiga a personas de criterio igualmente amplio para trabajar en él. El problema existente. Los niños evacuados de las grandes ciudades eran enviados a los hogares de personas corrientes. Pronto se tornó obvio que parte de esos niños resultaba difícil de ubicar, y no solo por el hecho de que algunos hogares fueran inadecuados. Los problemas de ubicación planteados en estos términos pronto degeneraban en casos de conducta antisocial. Un niño que no se adaptaba a su nuevo hogar regresaba a su casa y al peligro, o bien cambiaba de lugar de residencia. Varios cambios de residencia indicaban una situación degenerativa y tendían a ser el preludio de algún acto antisocial. En esa etapa, la opinión pública devenía un factor importante en la situación. Por un lado, había alarma pública y las actividades judiciales que representaban las actitudes habituales para con la delincuencia, y por el otro lado, estaba la preocupación organizadora del Ministerio de Salud por desarrollar en cada localidad el interés por proporcionar a esos niños otro tipo de manejo que impidiera su presentación final en los tribunales. Los síntomas en estos casos eran de muy diversas clases. Enuresis e incontinencia fecal ocupaba el primer lugar, pero encontramos toda la gama de dificultades posibles, incluyendo los robos en pandillas, el incendio de parvas de heno, el descarrilamiento intencional de trenes, ausentismo escolar, huida del hogar y asociación con soldados. Desde luego, también hubo signos más evidentes de angustia, así como estallidos maníacos, fases depresivas, enfurruñamientos, conducta desusada o enajenada y deterioro de la personalidad con pérdida de interés por la ropa y la higiene. Pronto se descubrió que los cuadros sintomáticos carecían de valor diagnóstico y solo revelaban que la angustia era el resultado de una falla ecológica en el nuevo hogar adoptivo. Las condiciones anormales de la evacuación prácticamente tornaban imposible reconocer la enfermedad psicológica, en el sentido de una profunda perturbación endopsíquica aparentemente no relacionada con el ambiente. Esta situación se vio complicada por el proceso natural de mutua elección que llevó a los niños psicológicamente sanos a elegir los mejores alojamientos. La reacción inicial de las autoridades ante la aparición de un grupo conflictivo de niños fue dar a esas criaturas tratamiento psicológico individual, así como lugares donde pudiera alojárselos mientras recibían tratamiento. Con todo, poco a poco se vio que en ese sentido era menester contar con el tipo de manejo que ofrecen las instituciones de internados. Además, pronto se tornó evidente que ese manejo constituía por sí mismo una terapia, y que el manejo adecuado como terapia debía ser práctico, pues estaba en manos de personas que carecían de una formación acabada, es decir, de custodios que no eran expertos en psicoterapia, sino que estaban informados, guiados y apoyados por el equipo psiquiátrico. Como medida básica, por lo tanto, se organizaron albergues de internados para la atención de los niños evacuados difíciles. En nuestro condado se utilizó en primer término una gran institución que estaba fuera de uso, pero debido a las dificultades de esta experiencia inicial, las autoridades locales tuvieron la idea de establecer varios albergues pequeños que se manejarían en forma personal, mientras que el nombramiento de un asistente social psiquiátrico que debía residir en ese condado surgió de la necesidad de coordinar el trabajo de los diversos albergues y de reunir experiencia de un modo que beneficiase el proyecto en su conjunto. En las primeras etapas se pensó que era posible ofrecer un tratamiento que permitiera a cada niño encontrar ubicación en un nuevo hogar, pero la experiencia demostró que esa idea se basaba en una subestimación de la gravedad del caso. Era tarea del psiquiatra llamar la atención sobre el hecho de que esos niños estaban seriamente afectados por la evacuación, y que casi todos ellos tenían razones personales por las que ningún hogar adoptivo les resultaba bueno. Debía demostrar, de hecho, que esos fracasos en la evacuación se producían casi siempre en niños que provenían de hogares perturbados o que nunca habían tenido en su propia casa el ejemplo de un buen ambiente.
La terapia mediante el manejo en albergues de internados requería una política estable y fue preciso modificar las intenciones originales con respecto a los albergues para que los niños pudieran permanecer durante periodos indefinidos hasta 2, 3 o 4 años. En la mayoría de los casos, los niños que resultaban difíciles de ubicar carecían de un hogar satisfactorio. Habían experimentado la desintegración del hogar o estaban a punto de experimentarla justo antes de la evacuación. Lo que necesitaban, por ende, no era tanto un sustituto de su propio hogar, sino experiencias hogareñas primarias satisfactorias. Por experiencia hogareña primaria se entiende la experiencia de un ambiente adaptado a las necesidades especiales del bebé y del niño pequeño, sin la cual es posible establecer los fundamentos de la salud mental. Sin una persona específicamente orientada hacia sus necesidades, el bebé no puede encontrar una relación eficaz con la realidad externa. Sin alguien que le proporcione gratificaciones instintivas satisfactorias, el bebé no puede encontrar su cuerpo ni desarrollar una personalidad integrada. Sin alguien a quien amar y odiar, no puede llegar a darse cuenta de que ama y odia a una misma persona y encontrar así su sentido de culpa y su sentido de reparar y restaurar. Sin un ambiente físico y humano limitado que pueda conocer, no puede descubrir en qué medida sus ideas agresivas resultan realmente inocuas y por lo tanto no puede establecer la diferencia entre fantasía y realidad. Sin un padre y una madre que estén juntos y que asuman una responsabilidad conjunta por él, no pueden encontrar y expresar su necesidad de separarlos y experimentar alivio cuando fracasa en ese intento. El desarrollo emocional de los primeros años es complejo y resulta imposible saltear etapas, y todo niño necesita indispensablemente cierto grado de ambiente favorable para superar las primeras y esenciales etapas de este desarrollo. Para que tengan valor, estas experiencias hogareñas primarias proporcionadas tardíamente en los albergues debían ser estables durante un periodo medido en años y no en meses, y resulta fácil comprender que los resultados nunca podrían ser tan buenos como los de los buenos hogares primarios. Por lo tanto, el éxito en la tarea de los albergues debe medirse por el grado en que morigeraron el fracaso del hogar verdadero. Un corolario de todo esto es que para ser eficaz la labor del albergue debe apelar a todo lo que pueda encerrar algún valor en el propio hogar del niño. La tarea. Hay varias maneras de describir el problema concreto. 1. Proteger al público de la molestia ocasionada por los niños difíciles de alojar. 2. Resolver los sentimientos públicos conflictivos de irritación y preocupación por los niños. 3. Intentar impedir la delincuencia. 4. Tratar de curar a esos niños molestos sobre la base de que estaban enfermos. 5. Intentar ayudarlos sobre la base de su sufrimiento oculto. 6. Intentar descubrir la mejor forma de manejo y tratamiento para este tipo de casos psiquiátricos, aparte de la emergencia específica de la guerra. Se verá que estas diversas formas de plantear la tarea deben tenerse en cuenta cuando se hace esta pregunta: ¿cuáles fueron los resultados? Con respecto a estas distintas formulaciones de la tarea, podríamos decir lo siguiente. 1. En lo que se refiere a disminuir las molestias provocadas por los niños difíciles, 285 fueron hospedados y manejados en albergues, y esto constituyó un éxito, excepto en el caso de unos 12 que huyeron. 2. Con respecto a la irritación pública, muchas personas se sintieron frustrados a menudo por el hecho de que los delitos de los niños se trataba como signos de angustia en lugar de tratarlos como acciones que merecían un castigo. Por ejemplo, un granjero a quien unos chicos le incendiaron el granero se quejaba de que los culpables parecían haberse beneficiado, en lugar de lo contrario, por su acto antisocial. En cuanto a la preocupación del público, muchas personas que estaban genuinamente preocupados por el estado de cosas se sintieron aliviadas al saber que el problema había sido encarado. El trabajo de los albergues adquirió valor de noticia. 3. En una proporción de casos se logró prevenir definitivamente la delincuencia. Por ejemplo, cuando un niño inevitablemente destinado al tribunal de menores, antes de ser admitido en el proyecto,
logró con esa ayuda pasar por la adolescencia y encontrar empleo sin mayores incidentes y sin el control del Ministerio del Interior. En otras palabras, se manejó la dificultad como una cuestión de salud individual y social, y no como una mera venganza pública, inconsciente. La delincuencia potencial se trató como lo que es, una enfermedad. 4. Si consideramos que se trata de un problema de enfermedad, se devolvió la salud a una pequeña proporción de niños y muchos otros pudieron mejorar apreciablemente su condición psicológica. 5. Desde el punto de vista de los niños, en muchos de ellos se descubrió un intenso sufrimiento, así como una enajenación oculta e incluso a veces manifiesta, y en el curso del trabajo rutinario se alivió en cierta medida, y se compartió en gran medida mucho dolor. En unos pocos casos personales pudo efectuarse también psicoterapia, pero solo lo suficiente para demostrar la enorme necesidad que existe sobre la base del sufrimiento real de terapia personal, en mayor medida de la que jamás podría ofrecerse. 6. Desde el punto de vista sociológico, el funcionamiento del proyecto total constituyó una indicación de la forma de tratar a los niños potencialmente antisociales y dementes, que padecen de trastornos no provocados por la guerra, si bien la evacuación hizo público el hecho de su existencia. El proyecto crece. Así, el proyecto surgió de las agudas necesidades locales y del sentimiento propio de la época de guerra, de que cualquier gasto resultaría justificado siempre y cuando la aplicación del proyecto resolviera el problema. Debido a la guerra fue posible requisar casas y en unos pocos meses había 5 albergues que integraban el grupo y se mantenían relaciones amistosas con muchos otros. Desde luego, se proveyeron enfermerías, incluso en demasia, para el tratamiento de los evacuados físicamente enfermos, por lo que quedaba disponible lugar para alguno de los enfermos psicológicos de los albergues. El arreglo fue el siguiente. La Autoridad Nacional, el Ministerio de Salud, cubrió el 100% del presupuesto del Consejo del Condado, esto es, aceptó plena responsabilidad financiera por este trabajo. El Consejo nombró un comité de residentes en el condado, eligiéndolo entre ciudadanos destacados, cuyo secretario era el representante ante el Consejo, con poderes para actuar así como para informar y recomendar a su autoridad superior inmediata. Se nombró también un asistente social psiquiátrico para cooperar con el psiquiatra visitante que recorría el condado una vez por semana. A partir de ese momento, el pequeño equipo psiquiátrico estaba en condiciones de prestar a las cuestiones personales la atención que resultaba esencial en esta clase de tarea, y al mismo tiempo, a través de reuniones del comité, podría mantener contacto con el aspecto administrativo general de la situación. De hecho, cuando se alcanzó esta etapa, con el amplio panorama central del ministerio, se pudo enfocar cuestiones de detalle. Cuando se examinan estas disposiciones, se comprende que con ellas se logró establecer un círculo. Los niños con problemas, debido a que constituía una molestia, habían creado una opinión pública que apoyaba las medidas destinadas a ayudarlos y que de hecho satisfacía sus necesidades. Sería erróneo decir que la demanda produce oferta en los asuntos humanos. Las necesidades de los niños no producen buen trato, y ahora que ha terminado la guerra, resulta difícil conseguir algo como albergues para esos mismos niños cuyas necesidades fueron satisfechas en tiempo de guerra. El hecho es que en épocas de paz el valor de molestia de los niños con problemas disminuye y la opinión pública retorna a su estado de indiferencia somnolienta. En tiempos de guerra, la evacuación llevó los problemas de tales niños a las zonas rurales. También los exageró en momentos en que la tensión emocional general de la comunidad y la escasez de artículos y de mano de obra tornaban imperativa la prevención de daños y robos, y hacían ver con malos ojos todo aquello que diera más trabajo a la policía. No se trató de que la angustia de esos niños provocara una preocupación por ellos, sino más bien de que el temor de la sociedad frente a la conducta antisocial que padecían en un momento inoportuno
puso en marcha una cadena de hechos que podían ser utilizados por quienes conocían el sufrimiento de los niños para proporcionar una terapia bajo forma de manejo prolongado en internados, con cuidado personal a cargo de un equipo idóneo y bien informado. Para un próximo audio, el equipo psiquiátrico.